Bienvenidos a un episodio más de Las Carteras No Mienten. Hoy vamos a platicar de un tema bien especial y es el costo de la muerte. Te vas a llevar datos súper importantes, pero primero nos vamos a presentar. De este lado me acompañan Ana García de León, Limi Albarrán, Arely Gallardo y Mar Vázquez en un episodio más de estas... ya se fue. Dije que vamos a andar de Lolita y ya. Y dejé los pinches cosillas. Pero bueno, entonces nos quedamos desde donde nos presentamos. Ajá, desde el inicio. preparadas en 3, 2, 1, cute. En México, en el 2024, 820,000 muertes más o menos. Hoy vamos a platicar del costo de morir. Y bienvenidos a un capítulo más de Las Carteras No Mienten. Ella me acompaña, como siempre, Ana García de León, Limi Albarrán, Arely Gallardo. y Mar Vázquez de este lado. Hoy tenemos un episodio bien bonito porque en México pasa algo extraño, ¿no? Sobrenatural. No sobrenatural, pero se cree mucho o se festeja mucho a la muerte, pero como que no vemos el otro lado de la moneda y es cuál es el impacto financiero, cuánto cuesta morirse en México. Yo estaba revisando datos y no es nada barato, nada barato, ¿no? Entonces me gustaría más o menos empezar como por esta parte de, ¿han vivido de cerca una muerte en los últimos 5 años? Bueno, creo que tú lo tienes, bueno, un poquito más, ¿no? Me encantaría que nos contaras más o menos en aquel entonces cuánto fue. Si tienes que acercar a que pregunten, Ok. A mí no me enseñará con tu cola, ¿eh? señora sexy. Basta. Cuéntanos, ¿quién ha vivido de cerca una muerte? Creo que tú ya tienes un ratote, ¿no? ¿Cuál es el costo de morir o cuál fue el costo de morir en aquel entonces? Bueno, justamente yo creo que el tema tiene mucho que ver qué tanto te preparas para este momento, ¿no? Qué tanto prevés, que, bueno, evidentemente, como se dice, es algo que tenemos todos garantizado, que un día nos vamos a morir, ¿no? Claro. Entonces, justamente en mi experiencia, yo lo he compartido y creo que en otros episodios también ya lo he hablado, que cuando mi mamá falleció intestada. Entonces, evidentemente, se elevaron los costos por muchas cosas. Y también viene otra parte donde, por ejemplo, en el caso de mi mamá, pues fue un proceso porque fue por medio de una enfermedad, ¿no? Entonces, pasaron ciertos años donde pues fue todo este tema de la enfermedad y demás. Y pues ya al momento del fallecimiento, que sí tenían previsto mis papás, el tema de la funeraria. Bien. O sea, ese tema sí estaba contratado, ese tema sí ya estaban pagados paquetes, etc. Y para esto, hasta este momento mis papás tenían como también temas de panteón, ¿no? Okay. El espacio de panteón sí lo tienen, de hecho todavía mi papá tiene por ahí algunos lugares. Sin embargo, al momento de que ya se acerca este punto, el deseo de mamá fue no fue enterrar, sino cremación. Bien. Y ese sí fue un servicio que se tuvo que comprar básicamente al momento, al igual que el nicho, porque no se contaba ni con un nicho ni con paquete de Esto es algo bien importante porque cuando yo estaba haciendo esta investigación, todo va a depender cómo mueras, ¿no? O sea, puedes morir en casa, puedes morir a través de una enfermedad, pero ya en el hospital, o puedes morir en un accidente. ¿Cuál de estas muertes es lo más caro? En casa. ¿Por qué? Porque tienes que pagarle a un perito para que vaya y certifique la muerte. En el hospital, ya hay un doctor que la certifica, ¿no? En un accidente, pues bueno, las autoridades llegan y lo certifican. Digo, yo creo que eso, En casa es más. perdóname, hablando específicamente de solo de la muerte, porque si atraviesas una enfermedad en un hospital sin seguro de gastos médicos mayores y demás, es una muerte mucho más cara, ¿no? Por todo el proceso. Pero hablando específicamente de ya una vez que alguien fallece, el costo sí tiene que ver esto que decía. Y por ejemplo, esta parte de que luego están justo, ya pagaste el hospital, ya hiciste, y luego te dicen, no, pues llévenselo a su casa a morir, te va a salir todavía más caro.
Me parece que yo no lo sabía. Bueno, pero cuando ya está enfermo, no. O sea, cuando te dicen lléveselo a casa a morir, el mismo médico hace la certificación de la muerte. El tema es cuando mueres sin una razón o de alguna manera en accidente dentro de tu casa, se requiere que vaya un perito y verifique que pues que fue una muerte natural. O sea, esa es la diferencia. Si tú ya llevas un proceso de enfermedad, te llevan a tu casa y cuando falleces le hablas al doctor y dices, ya falleció. Escribe. Entonces ya va. Pero ya fallecí. Porque si te habla y que falleció, está muy cabrón. No puede venir, doctor. Pero aún así, pero chéquense, este costo va a influir entre los 1,500 pesos hasta los 10,000 pesos, que el perito asista a tu casa. Y obviamente pero va a también lo de incluye muchas la cosas. agencia funeraria. La agencia funeraria ya incluye este certificado de defunción. Ahí les va. Muchas cosas tienen que ver qué pasa si no lo tienes. Porque aquí también, cuando yo estaba investigando, me topé con dos cosas bien importantes. El tema de cuando eres empleado, porque dentro de las prestaciones de ley viene la prestación del IMSS o del ISSSTE o estas instituciones que tienen sus propios lugares para velatorios y todo esto, todo el servicio que incluye, pero cuando eres dueño de empresa, un emprendedor y estas cosas, pues no cuentas con esas prestaciones. Entonces, si no te las haces tú mismo, estás frito de cierta forma porque le dejas muerto. Entonces, al final, sí el ISSSTE y sí el IMSS tienen espacios para velar y todo eso, pero tampoco es que sea una garantía que el día que tú falleces haya espacio y haya, o sea, son cosas más allá. Implica pero varias empezamos cosas, por parte, ¿no? O sea, mira, ¿cómo mueres? yo puedo contar un par de anécdotas. A mí me tocó vivir 2 fallecimientos en esta onda pandemia, ¿no? Y fueron distintos, pero vaya, mi tío lo diagnosticaron con cáncer. Fue un cáncer sumamente agresivo y muy, muy rápido, entonces ya había médicos, ¿no? Y como toda esta parte. Y de repente fue ya no se puede hacer nada. Entonces, hizo por enfermedad. Váyase a su casa. Y falleció en casa. El médico pues justo ya estaba como este proceso, entonces él certificó que pues había sido justo a consecuencia del padecimiento de la enfermedad, y en ese momento me tocó a mí hacer el trámite, entonces fui yo a la funeraria, compramos como el paquete y demás, y listo, o sea, fue como ese proceso. Te soy sincera, no me acuerdo cuánto costó, o sea, no tengo idea, pero fue un proceso complicado porque fue pagar este proceso de funeraria, ¿no? O sea, que vayan, que preparen el cuerpo para la velación, pero aparte, por cuestiones familiares y demás, se decidió que se iban a velar 2 días, bueno, 2 noches, ¿no? Entonces fue esa noche y luego fue llevarlo al pueblo donde él quería que se enterrara. Entonces fue ir al pueblo, y en los pueblos donde son de usos y costumbres hay una serie de procesos, ¿no? Entonces, que tienen que tener las cuentas, ¿no? De que si sí diste, no sé, pagaste tus impuestos, pero sí diste para la fiesta del pueblo, que sí diste tal. Entonces sí se había hecho, fue ahí un tema familiar. Debía la fiesta del pueblo. Pues no, sí se había pagado, pero fue un tema familiar ya saben, de que de repente alguien quería el terreno y como cosillas ahí legales, y hubo mano negra, ¿no? Como en toda esa situación. Se tuvo que hacer el pago de derechos nuevamente y pelear casi porque se pudiera enterrar ahí. Entonces fue un desembolso importante, pero aparte fue en tiempos de COVID. Fue en el 2020. Los costos excedían. Entonces, el tema para que nos entregaran el certificado de defunción fue, estoy mintiendo porque no tengo idea, no recuerdo bien, pero 1 mes y medio, porque no se daban abasto de expedir certificados de defunción. El de la funeraria me decía, no, pues es que es una gran temporada, ¿no? O sea, tenían muchos servicios todos los días. La gente que deseaba cremarse era imposible porque había una lista infinita de personas y demás. No, y en esos momentos era obligatorio la cremación. Cuando morías por COVID. Exactamente. Sí. Entonces fue esto, pero aparte cuando se hace, mi familia es católica, entonces se hace como todo este proceso de velar y demás. Cuando no se hace en la funeraria, normalmente, al menos en familia y demás, se hace en la casa de la persona que falleció. Entonces, se hace como si fuese una fiesta, ¿no? Se ponen en lonas, se vela toda la noche, se hace comida, café, lo que sea. Y entonces llegaban las patrullas a decir,
no puede haber tanta gente porque es temporada COVID, entonces, pero aparte hubo gente que habló y dijo, no, es que murió por COVID, y entonces ahí nos ves extendido, o sea, certificado médico de no fue por COVID, fue sumamente complicado. Y fue justo que fue algo tan repentino que no se tenía como esta preparación, ¿no? Y después fue mi abuelita. Mi abuelita falleció igual un par de meses después. También me tocó a mí hacer trámite. Y el caso de ella, por ejemplo, yo no sabía, pero en las iglesias como locales hay ciertos, a modo de seguros funerarios, pagas una cuota mensual muy pequeñita y la oficina de la iglesia te da el ataúd y te da como pues un medio servicio funerario. Entonces mi abuelita tenía eso y justo fue como el proceso, ¿no? Le dieron el ataúd y como todo este proceso, se pagó el servicio funerario y se pagó justo el tema del panteón. Y esta vez yo participé en el pago y no mal recuerdo, pero esto fue hace como 5 años, seguramente fueron como unos 25,000 pesos del servicio funerario, de ya saben, la carroza, preparar el cuerpo, todo esto y llevarlo al panteón. Del panteón fue un costo extra que la verdad no recuerdo, pero es algo que se tiene que pagar, según yo, cada 7 años. Hay un ahorita voy a explicar cómo funciona eso. ¿Y tú has tenido, por ejemplo, que gestionar algo de muerte o que veas o que tengas más o menos idea de cuánto cuesta morirse? Honestamente, no tengo ni idea, gracias a Dios, no me ha tocado como un fallecimiento de alguien cercano. Mi mamá me ha dicho como, oye, aquí está esto y de aquí hay un seguro, ¿no? Quiere ver el tema. También una de las cosas que tenemos como pendientes es ver el tema de ir a una iglesia justo porque quiere una iglesia en específico donde este es un nicho y que ella pueda quedar ahí, ¿no? Pero como tal, la verdad es que no me ha tocado y espero que así siga por mucho tiempo. No, pero sobre todo el tema de prever es importante, porque sí, como bien dice Aleli, pues no queremos que pase y no lo quiero gestionar. Sin embargo, cuando ya tienes las cosas es muchísimo más fácil. Ahora, saber qué tienes. Nos pasó con un primo que falleció, que pues por algunas razones todos los primos nos involucramos en la onda de gestionar el tema velorio y demás. En ese momento, por ejemplo, a mí me tocó estar en Veracruz porque estaba en una reunión de la familia de mi esposo. Nos avisan y desde allá yo estaba gestionando el tema de cuál era la funeraria que teníamos que asistir. Un tema porque me daban nombres y nombres y no sabían realmente cuál era en el que se había contratado el servicio, ¿no? Ya a las 1,500 encontramos la funeraria donde sí se había pagado el servicio. Y como él falleció también de enfermedad, lo estaban operando en Querétaro, falleció saliendo de la cirugía y lo tuvieron que trasladar a Puebla. Entonces, el traslado, pues también cuesta. No, ahorita vas a ver todo lo que... Entonces, todas esas cosas son cosas que tienes que ir. Obviamente eso no lo consideras, ¿sabes? Si me voy a morir en Querétaro, pero pues yo estoy en Puebla y entonces considero mi traslado. Pues no. Pero sí tienes que considerar tener, pues, por lo menos la funeraria y que la gente que está a tu alrededor o se va a hacer cargo de esto, sepa cuál es la funeraria que contrataste. Eso es algo bien importante, porque dentro de esta investigación ya les decía yo, ¿no? Depende cómo mueras. De ahí hay que pagar. El primerito paso es cómo pago, pues, este tema de la certificación de la muerte. Después viene algo que todo el mundo dirá, bueno, ¿cómo fregados me pones a esto? Pero es el ataúd. El ataúd existe el básico, que es madera de pino, comprimida y cosa muy bonita. No venía preparada, pero trae unos catálogos. No, o sea, hay una variedad impresionante porque hay unos ataúdes que ya traen son incluso hasta de diseñador, ¿sabes? La tela es roble, no sé qué, o sea, son ataúdes desde el más económico hasta la madera. Bueno, o sea, viene desde el más económico hasta el muy lujoso. Sí, hay niveles. Incluso hay unos que tienen por dentro grabados. Entonces, ahí literal vas en el día 1. O sea, llegó la muerte y literal empiezas con los gastos. Después te piden, para sacarlos de cierto lugar, existen 2 cosas: el certificado de defunción y el acta de defunción. Cuando tienes que hacer trámites, pues viene la copia de estas actas. Como tienen que ser certificadas, cada una cuesta como 60, 70 pesos. Es como la onda de nacimiento. Te dan tu certificado de nacimiento, aquí te dan el certificado de defunción, ahora, que es una hoja simple y la tienes que llevar a que te la cambien por el acta de defunción. Vienen los paquetes después
de si contratas un paquete funerario o va a ser en tu casa. Pues si va a ser en tu casa, pues son la renta de lonas, la renta de sillas, el café, todo lo que incluye con comida, ¿no? Si contrataste un servicio funerario, va a venir la renta de la carroza, ¿no? Que muchas veces vienen paquetes sencillitos que te dicen, no, solamente te doy el espacio para que lo veles, pero también te rentan el tema de los soportes para el ataúd, el portavelas, la cafetera. Hay paquetes que dicen, oye, no, yo solamente te pongo 20 litros de café hasta donde aguante. Y hay otros que te dicen, yo te resurto el café todo el tiempo, ¿no? Hay otros lugares donde te dicen, ¿sabes qué? Voy a poner en el como en estos letreros luminosos de bienvenida, el nombre de tu familiar, ¿no? Y también te ofrezco el padre para misa y te ofrezco el audio. En tiempos de pandemia, esto necesitaba un cerco sanitario, ¿no? Entonces también era parte del cerco sanitario. Entonces todo va sumando. Y la realidad es que cuando, ya les decía yo, eres empleado, pues tienes esta prestación, pero quién sabe si exista cupo, ¿no? Pero luego existen, yo específicamente conozco 2 servicios funerarios que son como los más conocidos. García López, que no voy a hacer comercial, pero sí me gustaría como mencionarlo, que los paquetes van más o menos como de los 20 y tantos mil a los 100 y tantos mil pesos. Todo va a depender como qué coberturas más quieres, ¿sabes? ¿Quieres también agua de limón? Cuesta 100 pesos más. ¿Y te gustaría dar bocadillas? Te cuesta tanto más. Entonces le vas como agregando coberturas a esto. Recuerdo de mi fallecimiento. No, Sí mandan a hacer en algunos casos. O también depende qué cuartito quieras, ¿no? O sea, bueno, ¿quieres con el cuartito que le caben 20 personitas o quieres el cuartito que le caben 1000 personas? ¿No? Oye, ¿vas a meter mariachis? Porque hay gente que le gusta, pues, dejó en su testamento que quiere mariachis, entonces ya no necesitas esta sala. Yo para mariachis tengo aquella específicamente, que es la de lujo, que es la que está apartada de todos y que no sé qué, que no tiene capilla cerca, o sea, ¿sí me entienden? Va siendo como todo. Pues mira, yo no te venía preparada, pero me han estado mandando información y déjame te digo. Acá tienes los paquetes, que, fíjate, dice el 15% de descuento en un financiamiento de 36 meses. El costo total quedaría en 83,000. ¿Para cuántas 683 para 2 personas. O sea, es el 40, servicio de más o 2 menos, personas. 40. 83. No, por persona son 40. Los datos que yo te doy es por persona. Es para 2, dice, le incluye el acta de defunción para 2 personas. Y son los paquetes, ¿no? Por ejemplo, lo que decías. Este es un paquete que además es como un tema nacional, porque como yo estoy aquí y en Cuernavaca y ya vivimos esta parte de mi primo, por ejemplo, que falleció en otro lado y demás, no te cubre eso. O sea, si tú falleciste en Querétaro y lo contrataste, como en este caso en Puebla, si no quisieras velarlo en Puebla, pues te cobran un extra. Si estás, por ejemplo, en Galloso y esas que tienen como en todos los estados, te cobran como un extra por hacerlo en otro fuera de la localidad. Entonces, estos costos son en teoría nacionales para que puedas como hacerlo en cualquier lugar de México, el tema ¿no? Y entonces... ¿Tú no estás leyendo Galloso? No, es J. García López. Perfecto. Entonces, porque Galloso está todavía un poquito más alto, ¿no? Galloso tiene convenio con otras funerarias que no específicamente son las propias, sino también convenio con otras. En este caso y también. Aumenta un poquito el costo. Ahora bien, después de todo esto, no sé, yo viví una muerte este año, ¿no? Y vienen después los rosarios, ¿no? O sea, ya después de que pasaste como esto. Depende mucho como de la religión. De la religión y del no sé, lo que quiera las cada costumbres. La costumbre, claro. Exacto. Fíjate que en México hay una gran proporción de personas que siguen la tradición católica y viene pues el rosario de 9 días. Entonces, 9 días recibes a la gente en tu casita, pues para darle la despedida, pero pues tienes que dar café y pan. Entonces, súmale café y pan, ¿no? Y cuando son los 8 días de la muerte, los 9 días, de la muerte, viene una comida muy en grande. Y yo la verdad es que el día es cuando se levanta la cruz. Exactamente, ¿no? Ese día yo literal, yo dije, oigan, pues esto parece una fiesta, porque realmente es renta de lona, renta de sillas, renta de personas que te ayudan a hacer la comida, renta de jarras, de todo esto como para una fiesta. Pero bueno, los pueblitos ya están preparados para todo eso. O sea, ya lo dominan. De que lo dominan, sí, pero de que te cuesta pagar, no te cuesta. En el caso de mi familia, en el caso de mi familia, por ejemplo,
pues se da mucho en donde pasó que la gente llega con cosas y la gente llega y te ayuda. Entonces no necesitas rentar las jarras porque ya todos llegan, oye, traje café, oye, traje tal, ¿no? Ahora que falleció mi tía en Veracruz, igual, ¿no? Oye, traje pan, traje esto, yo traje comida, entonces se da mucho y creo que es algo que se ha ido perdiendo. Creo que se da mucho en pueblitos, ¿no? En las afueras y creo que se da mucho por ejemplo, mi familia vive en Mesa, pero son como los vecinos de toda la vida, ¿sabes? Comunidades. Entonces te hace como esta comunidad y tú tienes la señora que reza, ¿no? Claro. Y entonces le avisan y la señora llega con sus libritos y hace el rezo, ¿no? Llega... Y ahí haciendo pausa ahí, también los que rezan tienen un costo. En esta ocasión creo que cobraron 3,500 pesos. Sí, o sea, cuando no es voluntario, exacto, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que ese tema de hacer comunidad y de tener comunidad con vecinos es algo que nuestra generación hace terrible. Y que el hecho de que, pues, por ejemplo, yo que salí de esta comunidad y me voy, pues, digamos, lejos dentro de la misma ciudad, de repente digo... No mames, sí, a mí me pasa algo que iba a venir a rezar hasta acá. Vamos a esa. Un poco como, exacto, un poco como este tipo de cosas. Y justo implica un costo adicional, implica ver, bueno, y aquí quién puede, quién hace, quién tal, cosa que antes era muy común. Y era mucho más fácil mucho por esto, porque casos. Ya estaba como en la colonia, ya sabían, ay, se murió el vecino de la 4, y ya llegaban todos, ya era como el proceso así, ¿no? Y ahorita pues sí es completamente diferente, también tiene mucho que ver con las ciudades y dónde pase y demás, porque ahí en el pueblito, por ejemplo, de mi suegra, ponen una bandeja y dejan dinero, dinero para que pues se cubran todos esos gastos, todo el pueblo. También, por ejemplo, como en casos cercanos, lo que normalmente se hace es llegar como con cierta cooperación, un poco porque pues normalmente uno no tiene previsto este tipo de cosas, al menos no en ciertos contextos, y porque es un gastote, ¿no? Justo hablando de esto les quería comentar. Yo vivo en un fraccionamiento donde hay mucha gente adulta mayor, ¿no? Y ha pasado una de cosas que yo digo, no, esto está horrible. O sea, de repente, oigan, que el vecino de tal falleció, pero llevaba 3 días ahí, como que vivía solo, y entonces se dieron cuenta porque el vecino olió que estaba raro, y era como, ¿en qué momento pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces justo incitaba a la administración como de, oye, si tienes vecinos viejitos y ves que de repente no salen, pues ve y tócales, ¿no? Pregúntales si todo bien y tal. Se me hace horrible que justo en estos momentos, mucho en nuestra generación ya no se ve esta comunidad de decir, hola vecino, soy tal, ¿no? Me vengo a presentar cuando empecé a vivir acá, o de cómo estás, qué necesitas, porque suceden este tipo de cosas y se me hace como, ¿cómo es posible que una persona falleció 3 días y nadie se dio cuenta? Y luego no puedes entrar porque aparte pues está cerrado, hay que hablarle al hijo o al primo o al sobrino, no sé quién sea. O a la policía para forzar la puerta. Y aparte todo el tema legal de pues cómo murió, que falleció, que esto, no, horrible. Sí, es importante, creo que es importante hacer comunidad. Creo que también esta parte de no tener ya esa, pues al final es costumbre, ¿no? De poder hablarles porque ya nosotros como jóvenes somos muy nómadas. O sea, ya no es como que nos quedemos en un solo lugar y ahorita estoy aquí y si me cae mal la señora que me renta, entonces me voy a ir a otro lugar, ¿no? O de repente... No sé qué. Y entonces, de repente, totalmente. No sé, me ofrecieron trabajo en Timbuktu y entonces ya me tengo que ir. O incluso la incapacidad que tenemos de socializar, güey. O sea, tenemos una capacidad de socialización bien baja. En comparación con otras generaciones donde antes te llegabas a tocarle a tus vecinos y les dabas cositas y, ay, mira, soy la vecina de tal y hago tal. La realidad es que, pues, no, llegas y si nunca estás en tu casa porque sales todo el tiempo, pues luego ni te topan, ni nada de eso. Si no te hablan, no me hables. Yo la verdad soy así, soy social, porque toda la vida he sido así, está mal. Pero, si me ven, salúdenme. Voy a ver si les contesto. Pero entonces ahí vamos haciendo cuentas, ¿no? O ya les decíamos, entre todas, que depende del contexto donde mueras. Entonces, pero los costos real no bajan. Si es planificado, que ya tienes tus, pues tu sistema de velación y cosas como esas, no baja de los 50,000 pesos. Y ahora pensar que son 40,000 pesos por persona de tener un servicio funerario. Pero esto es solo el servicio. Súmale todo lo demás. Por eso, el servicio funerario completo con todas las cosas básicas en un García López, ¿no? 40-45 por persona. El punto es, si tú lo pagas hoy y lo vas pagando de 2,000 en 10, 30, en 3 años, ¿no? Decía 36 meses. Ok,
pues ya es así. Si tú, como ha llegado a pasar, ¿no? Que fallece la familia completa en un accidente de auto, tienes que pagar por las 5 personas en este momento los 40,000 pesos. No, es más caro. Es más caro. Es más caro. Entonces, Pues, si te y salía yo tengo 40, una 60, duda. literal. Y yo ya aquí queriendo comprar. Ya, con ganas de que me den. No, o sea, supongamos que yo contrato esto, ¿no? Y voy pagando de aquí a 3 años, y llevo año y medio. Y fallece la persona para lo que yo lo contraté. ¿Se tiene que liquidar para Sí, se hacer uso? liquida. Ah, sí, qué chiste. Lo quería prestado yo toda la vida. No, o sea, me refiero porque, por ejemplo, hay seguros funerarios que funcionan de forma distinta, porque son servicios distintos, me queda claro. Ujú. Solo Sí, era- sí. El chiste es que muchas veces más vale prevenir, ¿no? O sea, literal, si tú compras tu gasto funerario un día antes de que la persona fallezca, te va a salir más barato que cuando ya lo compraste. Y te va a salir más barato, todo depende de dónde vivas, porque muchas veces pues no hay funerarias o lo vas a hacer en tu Más caro, casa. más barato. Más Te caro. sale más caro cuando Cuando lo compras por cuando la ya pasó. emergencia, como en todo. Por la Siempre emergencia. es barato. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú hoy compras este paquete que acá me mandaron, ¿no? Entonces tú lo vas a comprar a 45, pero fallece mañana. Tú lo liquidas a 45, Porque ya lo habías contratado. porque ya lo habías contratado ok, a 45. ok. Si no tienes nada, fallece Te lo venden mañana, a 50. 60,000 así de Ajá. contado. ¿no? Ok. Y aparte, pues, esta parte de decir, bueno, lo voy pagando de poco en poco, ¿no? Y que tengas alternativas. Si tú ya tienes, o sea, la verdad es que, bien decían por ahí, no tenemos nada más seguro, más bien, que la muerte y pagar impuestos. O sea, no hay manera, ¿no? Sobre todo ahora que lo que está haciendo el SAT. Pero la muerte, sabemos, en México lo tenemos como estas dos versiones, que festejamos, sobre todo en estas fechas, festejamos a la muerte con mucha alegría, los esperamos, y shalala, pero también está la otra cara de la moneda que de repente no hacemos nada por proteger esa muerte, ¿no? O sea, que sea una muerte que cuando yo me vaya no deje un golpe o un impacto financiero a mis familiares, porque si yo tengo una esposa, que es la solvencia, ¿no? Si yo tengo unos hijos, pues mi esposa se queda con mis deudas, con la solvencia de toda la casa y con la manutención de los 2 hijos y todavía con mis los 10,000 pesos de deuda por el funeral. Es que sí, sí. Entonces, realmente es el costo de morirse. El costo de morirse no es menor a los 50,000 pesos. Y aunque tú lo hagas y bien eso austero. solo morirse, después empezar a ver que si tenía deudas, que si dejó intestado, que si no sé qué. Ahora, no sé si ustedes sabían, pero cuando, por ejemplo, eres persona física, o sea, cuando no eres empleado, todavía toca pagar los impuestos que debías, ¿no? Sí. Entonces de repente es como de, por cierto, no pagaste tus impuestos del año pasado, pero ya estoy muerto, no importa, tu familia lo tiene que pagar. Ajá. Y hay deudas que se heredan, ¿no? O sea, si algunos de ustedes por ahí dicen, oye, es que yo tenía un departamento del Infonavit y entonces una vez que mi mamá se muera ya es mío. No, sí es tuyo, pero también contado y deuda. Entonces ya hay deudas que se heredan. Tienen que verificar muy bien dónde están parados, cómo están parados, para que no dejen a los de atrás con una responsabilidad financiera enorme. Y yo creo que esto también sí que, aunque no tengas hijos, aunque no tenga pareja, porque pues al final papá, mamá, hermanos son los que se quedan con eso, ¿no? Porque si a mí sí me ha tocado de, pues ¿para qué? Sí. Y el papeleo, fíjate que a mí me ha tocado ahorita estar apoyando ahí un par de familias con el tema de recuperar la FORE, de sacar su pensión y demás. Y con un señor, en primera, la señora, digo, igual es como de pueblo y todo este show, entonces trató de hacerlo, le dijeron, no, pues que, ¿sabes qué? No, porque no coincide. Y ya, no lo volvió a hacer. Entonces pasaron unos años y ya, me hablan y todo, les empiezo a ayudar. Y el tema es que traía CURP duplicado, una cosa así, ¿no? Su CURP estaba duplicado. Entonces empezamos con un proceso que ya llevamos casi 4 meses, en que primero liberar el CURP. O sea, ya salió el bueno, entonces ahora dar de baja el CURP. Luego ya salió la baja del CURP, entonces ahora sí ir a meter este registro de como beneficiario biométricos en la FORE. Ya salieron el registro, entonces ahora sí ya ir a notificar al Seguro Social. Ya notificando, entonces ya liberan cartas si hay negativa o hay pensión y entonces después volver a ir a la FORE, ¿no? Entonces, pero todo esto, si tú no tienes en orden los documentos, por ejemplo, ella afortunadamente tiene la identificación del esposo, todo esto, y eso ha agilizado todos los trámites.
Pero, por ejemplo, me ha tocado clientes que estamos en la sección y ya para contratar o así, es que no tengo INE, tampoco pasaporte, tampoco, o sea, no tienen identificación alguna. Eso les va a complicar a su familia si ustedes fallecen mañana. No van a poder tramitar absolutamente nada de lo que ustedes deberían o van a tener que entonces ir a un ministerio público donde notifiquen que sí, efectivamente no hay ninguna INE, ni pasaporte, ni nada, y entonces darle legalidad al proceso de otra manera y se vuelve un rollo completamente fíjate diferente. que a mí me tocó el caso de mi tío, que mi tía, hermana de mi papá, falleció y ella tenía dinero en Banorte. Entonces me habla mi tía y me dice, oye, es que, ¿sabes qué? No puedo sacar ese dinero. O sea, me están pidiendo el acta original de matrimonio y nosotros nos casamos un día que nos pasamos en la carretera y vamos a casarnos, bueno, como se hacía antes, ¿no? Nadie se enteró, nadie quiso, no sé qué, se casaron y ya regresaron a casa y pues ya estamos casados, ¿no? Y entonces tenía que ir a conseguir esa acta de matrimonio original porque el banco se lo pedía. Sí. Entonces yo, a partir de ahí, yo, por ejemplo, lo que le digo a mis clientes es, el banco está bien, pero lo que menos va a querer el banco es que saques tu dinero. Aunque tú más allá de eso, o sea, al final cualquier proceso legal que quieras tramitar, o sea, sí de repente el banco, y eso sí es cierto, te pone las más trabas todavía las que puede ponerte, pero es real que necesitas tener un acta de matrimonio original para sacar el proceso que quieras sacar, porque es lo que te da beneficio. Por ejemplo, tengo otra clienta que fallece y le ponen en el acta de defunción al señor estado civil desconocido. Cuando van a querer reclamar la pensión, no se puede, sí, aquí, porque pues ahora no, ahí no pusieron casado y entonces no puedes reclamar la pensión. Entonces ahora tienes que corregir acta de defunción para que puedas reclamar una pensión. La realidad es que yo creo que el punto aquí, y si algo nos llevamos de este episodio, es que tengas tus papeles en orden. Ahorita que decías, yo perdí mi INE, ¿no? Pero sí tengo otras identificaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento no tengo INE, ¿no? Ahora que estoy haciendo el trámite de lo del carro, es tu INE y yo, te mando mi pasaporte, ¿no? Y ya, total. Pero de repente te das cuenta que tienes CURP duplicado y no haces ni madres porque dices, ya que me pensione lo hago. Pues quién sabe. O ya ¿no? luego. Ajá. O te das cuenta que un tema a mí me pasó ahora ahora no, hace ratito que me casé, resulta que en mi acta de nacimiento, en la que ya es digital, decía que soy hombre. Y mi CURP venía con H y entonces tuve que ir porque fue un drama de cuando digitalizaron el acta, entonces tuve que ir. Pues a mis papás me registraron muy cerca de donde viven, entonces no hay tanto peor por ir, ¿no? Pero imagínate si hubiera sido como del pueblito de no sé qué y no tal. me pasa. Ni siquiera, ¿no? yo llegué. Sí, no, yo llegué, le dije a Alan, ¿sabes qué te tengo que decir? ¿No? Aquí hay algo que Oye, para no complicarnos, pues cásanos con esta nueva ley de... Sí, no, y entonces tuve que Diversidad. ir a el acta, luego tuve que ir a Renapo, luego tuve que ir a unificar el CURP, ¿no? Y entonces ahora mi CURP sale abajo como CURPs relacionados, una cosa así, pero fue un trámite que yo ni siquiera sabía que tenía que hacer hasta que, si no me hubiera casado, yo así digo, quién sabe cuántos años. Y el problema Pero es que tu CURP en la INE, en la INE estaba bien, Pero pero son eventos desafortunados, porque, o sea, si tú, porque, por ejemplo, no te hubieras casado, ajá, si yo no me hubiera te hubieras casado, dado cuenta. pues no, porque a lo mejor en algún trámite que me pidieran la CURP certificada, que es como esta nueva, hubiera dicho, oye, no está mal, ¿no? para renovar el pasaporte ya la Por tenía. ejemplo, Tu ¿no? siguiente viaje iba a Pero, ajá, pero era algo que por lo menos en ese momento no me hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta de que tu INE tiene mal el nombre, el apellido. A mí me pasó con mi hijo. Hasta que no le sacamos el pasaporte, nos botaron el CURP. También porque no estaba certificado. Tienen que traer ahora los CURPs una leyenda abajo que dice CURP certificado. No sé qué. Si no, no es válido. Y, por ejemplo, a mí me pasó que tengo un sobrino, yo soy Ronson con Z y él es Ronson con S. Y entonces yo siempre le digo, güey, el testamento tuyo no va a ser, no te vas a quedar sin nada porque no eres nieto, ¿no? No eres sobrino, no eres hijo, no eres tal. Pero, y es algo que el güey tiene 27 años y no se ha arreglado. Y ya no se va a arreglar, ¿no? Y esto es lo malo, que te das cuenta y lo sabes y no haces nada. Exacto, entonces al final este tipo de errores, cuando alguien fallece, cuestan un montón arreglarlos porque entonces es, sí el INE, pero el acta de nacimiento, pero hay que ir al pueblito del no sé qué, por donde se registró, pero hay que certificar que él sí era él.
Sí, está muy cañón. No. Son todas las complicaciones No que te vienen. mueran. Son todas las complicaciones que vienen después de la muerte, que no solamente quedan emocionales, económicas, sino también estos procesos de trámite súper largos, súper tediosos. Y es un poquito hacia donde he enfocado, ¿no? El episodio de hoy, hacer mucha conciencia sobre la muerte. No lo veamos como, vamos a verlo como una festividad, claro que sí, pero veámoslo también como algo Todos vamos O sea, para la parte allá. del festejo está padre, es tradición, es cultura, muchas cosas, pero más allá de eso, hacernos responsable del proceso que esto conlleva. sabemos que nos va a pasar, ¿no? No sabemos cuándo, si sea mucho, sea poco, pero que estemos preparados y también que lo empecemos a hacer consciente a nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen, yo creo que más de 10 años, ya se puede hablar libremente con ellos sobre el proceso de la muerte, qué va a pasar, qué queremos. También acaba de pasar septiembre, el mes del testamento, y en tu testamento puedes decir qué quieres que hagan en tu funeral, cómo quieres, si estás dejando, por ejemplo, si eres de los que dicen, oye, no, y a mí me chocan los planes funerarios, no, pero tengo una inversión y quiero que cierta parte se destine a mi funeral, también lo puedes dejar por escrito, puedes, o sea, tu testamento es como se tiene que hacer, ¿saben? Entonces, si ustedes quieren poner cosas de quiero que me lleven mariachis, quiero que me tiren, bueno, no sé si está legal esto de No, esparcir no es legal, no lo hagan. háganlo. Si tu familiar lo quiere, hágalo, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieran en su Detenido. funeral, Mi suegra decía, a mí déjenme aquí, le digo, no es legal. O sea, me van a detener. Si tienen hijos pequeños, pongan en un testamento. O sea, porque, a ver, aparte, nosotros, y me incluyo, somos de las que, ay, bueno, pues, ¿para qué testamento? Si todavía no tengo tantas cosas, y ya no tengo hijas. O sea, ¿con quién voy a dejar a mis hijas si fallezco yo y fallece su papá, por ejemplo, ¿no? La sucesión, ¿sabes hacia dónde va? Hacia los papás del esposo. Los abuelos paternos. primero van los paternos, luego los maternos y luego los Qué machista el hermanos, sistema. Sí. Sí, pero Otra otra cosa importante episodio. El chiste es que en su testamento pueden poner qué quieren hacer en su muerte. dejar todo claro en el testamento. Sí. Y otra cosa importante es que existe la carta de últimas voluntades. Y esa carta es justamente para temas, por ejemplo, de salud y temas de eso. Si tú ya no quieres que te resuciten, si tú quieres que ya en cuanto te dé el paro, ahí te dejen y Hasta te para mueras, donación, ¿no? y lo tienes que hacer en en tu carta de última voluntad. Y entonces ya con eso se vuelve legal el hecho de que los familiares digan, ya no lo resucites, ya no lo revivas, ya desconéctalo, porque está dentro de tus voluntades. Oigan, y ya como para continuar, si tienes hijos pequeños y de repente sucede mucho con padres divorciados o que a lo mejor solo hay un papá, es importante que haya, ahí se me fue el nombre, como el albacea en el testamento, porque por ejemplo no puedes dejar como beneficiario en tu seguro de vida a un menor de edad porque no, o sea, sí puedes, pero no tiene la capacidad legal de hacer el cobro. Y si no hay una albacea en No, el de testamento, Legal. De hecho, bueno, yo tomé justamente por esa parte de mis hijas. Mis hijas todas están en mi testamento, en mi seguro, y son menores de edad. ¿Qué sucede? Cuando tú pones una albacea, y si es, por ejemplo, no sé, tu hermano que en súper confía, no sé qué, y el hermano se gasta el dinero de los niños, y él no es el titular, o ¿cómo se dice? La persona que se hace cargo de los niños legalmente, no hay manera de que los niños, por ejemplo, pongan una demanda. Lo que pasa es que la albacea no va en los seguros, la albacea va en el testamento. Y dice, oye, tú te quedas como albacea de mis hijos y das lo que quieres que haga con ellos. Oye, les vas a dar carrera, vas a hacer uso de este fondo, así. y hay un tema legal donde se te está Exactamente. poniendo. O a lo mejor se puede hacer de las dos maneras. Yo sí las tengo y No, ya sí, sé sí, que o sea, sí pones como beneficiarios de En el tus hijos, seguro. pero en el testamento debe haber una albacea. Más bien Correcto. donde no aplica o no hay fundamento legal que puedan obligarlos es en el seguro. Cuando tú O sea, si pones yo en a el seguro alguien, digo, exacto. quiero que te dejo esto, hermana, para que mis hijos No. le van a entregar a ella la suma asegurada Y ella habrá... y ya es buena fe, se le llama Exacto. el contrato de Yo buena tengo fe. un caso así en pandemia, o sea, bien fuerte, la verdad, bien fuerte, pero nos estamos como saliendo del tema específicamente. No, porque hablamos de la muerte. Bueno, sí, los beneficiarios algo que tienen que saber es que el testamento versus los seguros,
están como al mismo nivel, uno no compite con otro. El testamento no regula al seguro ni el seguro al testamento. Entonces, si tú pusiste aquí que Chuchito era tu beneficiario, así se va a entregar, aunque en el testamento hayas puesto que esto era para otra persona, no, porque no actúan, no, digamos que uno no sobrepone en el otro. Es muy importante que tengas conocimiento, que tu asesor, en caso de seguros, tenga el conocimiento de cómo se manejan los beneficiarios y que tu abogado que te haga tu testamento sepa cuál es la sucesión y te dé una buena asesoría. Eso, igualito que las finanzas personales, para cada persona es distinto. Muy importante, pues que sepas el contexto y que tengas una albacea si tienes menores de edad en el testamento. Y que en tus seguros cambies beneficiarios. O sea, a mí me pasó de un señor que falleció y nunca cambió a la ex esposa. Entonces ahora la nueva esposa se quedó sin nada porque nunca la cambió. Y entonces la nueva esposa llegó conmigo y me dijo, oye, pero pues es que sí, yo pues es que nunca cambió el beneficiario, no hay forma de hacer nada. Yo escuché una historia de un tema de beneficiarios donde falleció y puso a la mamá y a la novia. Ya se iban a casar, pero no alcanzaron a casarse. Y entonces, cuando se va a reclamar la suma asegurada, pues tienen que ir los dos beneficiarios. Y la mamá dijo, yo no voy. Yo no voy para que tú no cobres. Claro, está bien. Y entonces, si la mamá no se presenta, la novia no cobra. Al final se metió en muchos recursos y lograron sacar la parte proporcional de la suma asegurada de la novia. Ah. Y pues la mamá, con eso, pues ella no quiso ir a cobrar su suma asegurada. ¿A qué va esto? También haz consciente a la gente que estás dejando como beneficiaria de que estás dejándoles un beneficio por la razón que tú quieras. O sea, si yo fallezco, mamá, quiero que tengas este seguro para que puedas vivir más tranquila. Ve y cóbralo. O sea, eso no representa mi vida, ¿no? Yo ya me fui, ve y cóbralo, ¿no? Yo tengo el caso de 3 hermanas. Ya se están casando y todo, y apenas hablé con una de ellas que se acaba de casar. Me dice, es que voy a cambiar mi beneficiario, no sé qué va a poner a mi esposo, ¿no? Yo sí, está bien, yo nada más avísale y dale mi número por cualquier cosa. Y se queda así. Digo, bueno, no le avises a él, pero si ya me conocen tus hermanas, diles, hablen entre ustedes y dense el número, o más bien digan, sabes que yo ya puse a fulanito para cualquier cosa, pues le avises para que no te vaya a querer matar, ¿no? Bueno, para empezar, si tienes esa duda, como por qué te casaste. Hay algo anda mal. Sí, no. Pues bueno, ya vamos a ir orillando este episodio al final. Queremos que tengas muy, muy en concreto cuál es el costo de una muerte en México, ¿no? Ya sale caro. Varía mucho, pero si prevés, es lo que hace la diferencia. O sea, no vas a dejar de pagar. Hay muchas cosas que se tienen que seguir pasando. O sea, todo el tema legal, todo el tema va a pasar. Pero entre más ordenado tengas todo y compres paquetes y demás con anticipación, va a ser un poco más económico. No barato ni no pagar, pero más económico. Yo hablando como desde la experiencia de algunos fallecimientos donde no se tenía esta prevención, sí les puedo decir que más allá del tema económico, porque pues uno ve cómo resuelve, ¿no? Y resuelve y se endeudará o lo que sea, el tema de no poder centrarte solamente en sentir la situación y en transitar la pérdida y en apoyar a tu gente y tener que estarte centrando en ir a la funeraria, hacer tal trámite, pagar esto, ver cómo le hacemos, conseguir tal, o sea, en tener que estar gestionando todo cuando no tienes cabeza para gestionarlo es horrible. Y al final se saca y tal, pero no puedes procesar todo el tema emocional de forma libre, ¿no? Porque necesitas estar resolviendo temas administrativos, financieros y demás. Entonces, sí háganlo, justo como para poder liberar un poco a los familiares de este proceso engorroso y terrible que aparte con la pérdida emocional, ¿no? Es aún más complicado de hacer. Por dos. Por dos también. No, la verdad es que yo, por ejemplo, es algo que yo no había pensado honestamente. Gracias a Dios, como desde el principio, nunca me ha tocado una muerte cercana, así de algún cliente nada más. Pero ahorita, por ejemplo, que está el tema de mi mamá, que estoy muy cercana a ella, sí siento que es algo que tiene. Mi mamá es muy previsora, o sea, yo ya sé que tiene todo en orden y ya me ha dicho, mira, aquí está esto, no sé qué. Pero sí es importante acercarte a tus seres queridos. Sé que a veces es un tema muy complicado de hablar, ¿no? Incluso nosotros mismas, o sea, nos vemos jóvenes, sí, pero nadie tiene la vida comprada.
Entonces, Estamos tenemos jóvenes, que, ¿no? sí, tenemos que prever todo. En caso de que, si somos papás todavía más, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué va a suceder, no? Creo que es lo que queda como aprendizaje de este capítulo. Muy bien, pues yo quiero cerrar como que lo veas como un acto de amor. Un acto de amor hacia tu familia, hacia tus hijos, a esas personas con las que compartiste pues muchos momentos lindos, porque después, o sea, está muy feo que ellos recuerden tu muerte como, híjole, sí, se fue y atrás de esto tuve que empeñar la casa, tuve que hacer esto, o sea, como que dejas, económicamente se rompe un círculo y por ahí dicen, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero bien que ayuda. Y en estos casos ayuda de manera extraordinaria. Si tú no tienes un plan, si no confías en eso, no pasa nada, no vamos a juzgarte, pero sí ten un plan B, ¿no? Y ese plan B que sea lo suficientemente grande como para sostener esta cuestión, jugando con sus colas, ¿checaron? Que sea parte de un acto de amor. Yo te diría, si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, velo como un acto de amor. El testamento no caduca. De este funerario, revisa los planes, ¿no? Y si no, ábrete un plan de inversión, haz que tu dinero crezca, pero específicamente para algo, ¿no? O sea, que tengas un plan de vida en ese aspecto. Velo como un acto de amor. Y hasta aquí, un episodio más de Las carteras. No mienten. Bye. Bye.